En este vídeo te voy a contar lo que cambió por completo mi forma de hacer fotos de paisaje, todo lo que he aprendido en estos últimos 9 años haciendo fotos. Vamos a hablar de la luz, de por qué el teleobjetivo puede ser tu mejor amigo y de cómo planear una foto para que realmente funcione. Y lo mejor, que todo esto lo vas a poder aplicar tú también, de una forma súper fácil. Hoy estamos de vuelta en uno de mis rincones favoritos de toda Alemania, ya que aquí las posibilidades para hacer fotografías de paisaje increíbles son infinitas. Y estamos aquí porque me gustaría enseñaros cómo se trabaja de manera profesional en un lugar como este, y así, cuando vosotros estéis en una situación similar, podréis hacer fotos espectaculares de una manera súper fácil. Así que, basta de cháchara y comenzamos. Me cago en la mar serena. Antes se me ha olvidado deciros dónde leches estamos. Pues estamos en el bosque del Palatinado, donde también grabé el segundo vídeo de este canal. En fin, cosas que pasan. Bueno, antes de todo, vamos a hablar de los 3 aspectos más importantes en fotografía. Y si no sabéis cuáles son, os lo digo ahora mismo. Son la composición, el sujeto y la luz. Y aunque queráis o no, estos 3 aspectos van a determinar si la foto es buena o no sirve para nada. Es decir, para que la foto sea buena, tenemos que tener por lo menos un sujeto interesante, que esté bien organizado durante todo el encuadre y que la luz sea adecuada para cada foto. Pero, dependiendo del tipo de foto que hagas, un aspecto va a tener más importancia que los otros 2. Por ejemplo, si vais a hacer un retrato, el sujeto siempre va a ser más importante que los demás aspectos. Y en cambio, si vais a hacer una fotografía abstracta, la composición va a ser determinante. Y si vais a hacer una fotografía de paisaje, lo más importante siempre va a ser la luz. Y esto que os acabo de decir no es que lo diga yo, lo dijo en su día un fotógrafo que trabajó toda su vida para National Geographic. Pero desafortunadamente soy muy malo para los nombres y no me acuerdo. Lo vi en un vídeo en YouTube hace muchos años, lo he intentado buscar y no lo he encontrado. Pero volviendo al tema de la luz, seguramente ahora os estáis preguntando ¿qué significa tener buena luz en una foto de paisaje? Si lleváis poco tiempo haciendo fotografía, seguramente pensaréis que la luz del atardecer o del anochecer es la mejor, ya que crea esos colores cálidos en el cielo. Y en cierta medida sí, tenéis razón, pero eso no significa que siempre sea una buena luz. También vais a encontrar fotos espectaculares que se han hecho en el mediodía, por ejemplo. Para saber si la luz que tenemos en ese instante es buena o no, hay que entender que el ojo humano siempre se ha atraído hacia la luz. Es decir, cuando miramos una foto, inconscientemente nuestros ojos siempre serán atraídos hacia la parte que está más iluminada. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros a la hora de hacer la foto tenemos que intentar que lo más interesante de la foto esté bien iluminado por la luz del sol. Pero eso tampoco significa que tenga que estar nuestro sujeto directamente iluminado por la luz del sol. Por ejemplo, las nubes pueden reflectar la luz del sol y así iluminar nuestro sujeto también. Por lo tanto, por mucho que madruguemos para inmortalizar el amanecer, si nuestro sujeto principal no está bien iluminado, esa foto no va a funcionar como uno espera. Tampoco quiero enredarme mucho con el tema de la luz porque daría para un vídeo completo y tampoco quiero complicar mucho las cosas. Pero si queréis saber más sobre el tema de la luz en fotografía de paisaje, me lo dejáis en los comentarios. De todos modos, todo esto que os he explicado de la luz tampoco significa que no tenemos que tener en cuenta los otros 2 aspectos. También son muy importantes, pero la luz siempre va a tener un poquito más de importancia. Ahora, seguramente os estaréis preguntando, ¿cómo leches voy a saber yo cuándo va a ser la luz buena, va a ser mala? ¿Cómo voy a saber eso? Pues siento deciros que nunca vais a estar completamente seguros hasta que estéis ahí en el lugar en el último momento. Pero lo que sí podemos hacer es planear la foto. Y cuando digo planear, me refiero a que antes de ir a ese lugar que tanto deseamos inmortalizar, hacer un pequeño estudio de la zona. Por ejemplo, saber por dónde se va a poner el sol, si ese día va a haber nubes, o por ejemplo, si queréis fotografiar el mar, saber a qué hora es la marea alta o la marea baja, si influye, etcétera, etcétera. Yo lo que suelo hacer antes de venir a sitios como este, a un bosque, a la montaña, donde sea, es mirar en Google Maps sitios exactos para hacerme una idea de cómo es ese lugar y qué fotos podría hacer allí. Sobre todo, me gusta usar mucho el Street View para ver cómo es el lugar y así por hacerme una idea de si voy a usar el gran angular, si voy a usar el teleobjetivo, etcétera, etcétera. Luego también miro la posición exacta de dónde va a estar el sol cuando yo esté allí. Para eso uso esta aplicación que se llama Photopills. Tú eliges el día donde vayas a ir y esta aplicación te dice exactamente dónde estaría el sol.
Con esta información también sabré cuál es el día más adecuado para ir. Y si tengo suerte y es dentro de poco, pues perfecto. Y si no, pues guardo esa información para cuando sea el mejor momento. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en el mes de junio, el sol se va a esconder justo detrás del castillo de Trifels. Y así puedes hacer fotos como esta de aquí. Si vas en otra época del año, el sol se escondería por otro lugar y la foto pues no sería tan extraordinaria. Por otro lado, también es muy importante saber qué tipo de nubes vamos a tener el día que vamos a ir allí. Por resumirlo mucho, las nubes altas y las medias son las mejores. Estas nubes no van a tapar la luz del sol al anochecer o al amanecer y de hecho la luz se va a reflejar en ellas y posiblemente tengamos unos colores muy chulos en el cielo. En cambio, si tenemos luces bajas, olvidaros porque el sol no se va a ver y la luz va a ser completamente plana. Que no significa que sea mala, pero tampoco buena. Para saber qué tipo de nube va a haber, uso esta aplicación que se llama... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, me cago en la mar. Se llama Clear Outside, joder, que no me sale. Además del tipo de nubes que va a haber, también te da otra información bastante interesante, como por ejemplo la humedad relativa, para saber si va a haber niebla o no, la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Pero es una app de meteorología y como sabréis, pues no suelen acertar mucho. Depende de la época del año, a veces aciertan más, a veces aciertan menos. Últimamente no aciertan nada. De todos modos, esto de planear las fotos está súper bien, te ahorra un montón de trabajo. Yo aún recuerdo la primera vez que planeé la foto como un profesional, porque los resultados fueron impresionantes, mejor de lo que me esperaba. Pero de vez en cuando hay que improvisar, hay que dar rienda suelta a nuestra imaginación y probar cosas nuevas. Y como aún tengo tiempo de sobra hasta el anochecer, me quedan como unas 3 horas, voy a dar una vuelta por aquí y a ver si encontramos algo interesante para fotografiar. Estoy cansado ya. Pues tengo que seros sinceros, he tenido suerte. He encontrado esta roca la más interesante súper rápido. No he andado más que 5 minutos. Sobre todo, me gusta el arco que hace la roca, así, esa curvatura de ahí. Así que voy a trabajar en ello para que el castillo de Trifels se quede justo debajo del arco y así, no sé, me gusta la idea. Voy a ver si funciona. Pues lo primero que voy a hacer, o lo primero que habría que hacer es elegir la lente correcta. Y yo creo que voy a empezar usando el 50 mm, no lo sé. Es lo que me da la sensación de que va a ser la lente correcta. Pues creo que estoy equivocado, el 50 mm no funciona. Vamos a probar aquí. No me gusta. No queda mal del todo, pero no sé. Voy a ponerme un poquito más lejos con el teleobjetivo. No lo sé, hay que probar. Siempre hay que probar todo. Antes de hacer la foto, siempre hay que probar todo. Bueno, no es que sea mi mejor foto, pero puede funcionar. Vamos a intentarlo. Bueno, esto ya está. No va a ser mi mejor foto. Hostias, qué joven me veo con la gorra hacia atrás. Como acabo de decir, no creo que sea mi mejor foto, pero no va a estar tan mal, yo creo. Me lo dejáis en los comentarios a ver qué os parece esta, porque es completamente improvisada. Como podéis ver, estoy aquí de rodillas en el suelo y no es porque sea cómodo, sino más bien porque he trabajado la composición. Como os he dicho, es muy importante ese aspecto también. Si hubiera puesto la cámara más arriba, el castillo no estaría en la posición exacta. No sé si me explico bien. Creo que os lo voy a enseñar mejor moviéndome yo con la cámara en la mano, así lo veis mucho mejor. Bien, ahora mismo estoy más o menos a la misma altura que la cámara de fotos en el trípode. Como podéis ver, el castillo está justo en la curvatura de la roca. Pero ¿qué pasaría si me voy un poco más arriba? Ahora mismo lo veréis. Como podéis ver, si me voy hacia arriba, el castillo casi está tocando con la roca. Y eso, composicionalmente, no queda bien, porque no hay mucho espacio entre los dos sujetos. Bien, como habéis podido ver, ya hemos trabajado la composición, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y el sujeto, pues yo creo que es interesante, es el castillo de Trifels. Como curiosidad, en el castillo de Trifels, el duque de Austria capturó al rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, y lo metió en ese castillo ahí capturado. No sé cuánto tiempo estuvo ni nada, pero que sepáis que estuvo ahí capturado.
sin poder salir. También se puede visitar el castillo, pero no he tenido la oportunidad de ir allí. Tal vez algún día vaya, pero hoy no va a ser. Y en cuanto a la luz, para mi gusto es un poquito fuerte todavía, porque el sol todavía está desde muy arriba, pero el castillo está bien iluminado, como habéis podido ver. Pues no queda mucho más que añadir. Simplemente nos toca enfocar en el castillo, obviamente, y pulsamos el botón, no queda más. Bueno, no está mal. No me está gustando nada. Joder, espera, me voy a poner la gorra, ¿eh? Que parezco que tengo 20 años solo. Como os iba diciendo, no me está gustando nada cómo se está poniendo el cielo. Está poniéndose lleno de nubes y no sé yo si al anochecer va a estar bonito. Pero ya que estamos aquí, voy a ir al sitio donde tenía pensado ir, que es un castillo, bueno, una torre que está allí, no sé si la podréis ver. Y nada, todavía quedan 2 horas para el anochecer, así que vamos hacia allí. La mar serena. Estoy muerto ya. Pensaba que me iba a costar mucho menos llegar. Pero aquí estamos. Por fin. Creo que me voy a tener que dar prisa para hacer la foto porque hay justo un trozo de que no hay nubes y si espero mucho más ese trozo se va a acabar y el sol se va a esconder. Así que voy a darme prisa. Si no, me da que me quedo sin buena luz. Bueno, como ves es ya de noche, pero es que no he podido grabar el vídeo antes porque han venido 2 chavalas aquí y han estado todo el tiempo hablando. Tampoco les puedo decir que se fueran, ¿no? Tampoco es plan. De todos modos, he tenido suerte y he podido hacer 2 fotos. La primera de ellas es la que tenía planeada, la he hecho a todo correr porque nada más un par de minutos después la luz se había ido. Y luego, poco más tarde, he hecho otra foto, un poco improvisando, como esta mañana. Bueno, esta tarde, ya era tarde ya. Bueno, lo primero que suelo hacer al llegar a un lugar así es observar todo tranquilamente. Bueno, justo esta vez no, porque sabía que la luz se iba a ir sí o sí, así que me he dado prisa. Pero había que saber que no era la primera vez que estaba aquí, así que ya me sabía el lugar cómo era, así que podía darme prisa. Normalmente, cuando es la primera vez que vas a un lugar, pues sí o sí tienes que observar tranquilamente para encontrar la mejor composición, la mejor luz, etcétera, etcétera. Ya lo expliqué cómo se hace en el vídeo anterior, que los dejaré por aquí el enlace, no sé si por aquí o por allá, no sé dónde salen. Lo que normalmente también suelo hacer es, mediante la realidad virtual, en la aplicación que os he enseñado antes de Photopills, saber dónde va a estar exactamente el sol al anochecer. Y así me puedo hacer una idea más detallada de cómo va a ser la foto. Con esa información ya más o menos puedo saber qué tipo de foto vas a hacer, cuál va a ser el sujeto principal. Aunque aquí es bastante simple de saberlo, ¿no? El castillo de Trífels, que no lo estáis viendo ahora, pero está justo ahí. Y después de todo esto es el momento de coger la cámara y elegir la lente adecuada. Y esto que os voy a contar ahora, estoy seguro que si lleváis poco tiempo en fotografía, os va a chocar. Si estáis empezando en fotografía y paisaje, olvidaros del gran angular. Así de claro os lo digo. ¿Y por qué? Porque solo os va a dar más que problemas. Lo más lógico y más fácil de hacer es usar un teleobjetivo. Y ahora os digo el porqué de no usar un gran angular. Es un tipo de lente que lo que está cerca nuestro va a parecer mucho más grande en el encuadre y lo que está lejos mucho más pequeño de lo que es. Por lo tanto, si vais a usarlo, tenéis que tener algo cerca que sea lo suficientemente interesante para fotografiar. Bueno, he tenido que usar la linterna del móvil porque me da a mí que no me estabais viendo ya. Volviendo al tema de las lentes, si usamos un teleobjetivo, las cosas que están lejos se nos van a acercar y además la foto va a ser mucho más simple. De todos modos, si queréis saber cómo se usa un gran angular adecuadamente en fotografía de paisaje, os dejo el enlace por aquí de un vídeo que hice. Pero si lleváis poco tiempo haciendo fotografía, como he dicho antes, os recomiendo un teleobjetivo. Os centráis simplemente en el castillo de Trífels y ya está. Aquí tendréis 2 opciones, podéis hacer una panorámica del castillo o simplemente hacer zoom y encuadrar el castillo en medio o en un lado, en una esquina, como queráis, pero hacer la foto lo más minimalista posible, por decirlo de alguna manera. No sé si me entendéis, pero yo sí me entiendo.
Lo que me refiero es que hagáis una foto simple, sin muchas distracciones, simplemente la luz que ilumine el castillo y listo. ¿Esa foto funciona? Sí o sí. Pero, como a mí me gusta complicarme la vida, no sé por qué, no me lo digáis, he usado el gran angular. Y he usado el gran angular porque me gusta mucho este muro de aquí que tenemos, ya que le da más contexto a la foto. Es decir, estamos diciendo a la persona que la ve que esta foto está hecha desde una estructura medieval, por ejemplo. Pero al hacer este tipo de fotos hay que tener mucho cuidado, porque el muro tiene que apuntar hacia el castillo. Si apuntaría hacia otra zona, estaríamos creando una línea de fuga a una parte que no interesa de la foto. Entonces estaríamos dirigiendo a las personas hacia otro lugar que no es interesante. Y otro problema que tendríamos es el enfoque. Es decir, si enfocamos aquí en el muro, lo que está atrás se va a ver desenfocado. Y si enfocamos en el castillo, el muro este va a estar desenfocado. Por lo tanto, tendríamos que usar técnicas más específicas para enfocar mejor. Tendríamos dos opciones de usar, la hiperfocal o el focus stacking, que ya lo expliqué en otro vídeo, que por supuesto os dejo el enlace aquí. Si ya os lo he dicho antes, la gran angular solo os va a dar más que problemas. Luego, justo antes del amanecer, se ha podido ver un poquito el sol y he podido hacer otra foto. En este caso, he cogido el teleobjetivo, no me he complicado la vida otra vez. Lo que me gustaba de esa escena eran las capas de montañas y justo el sol estaba atrás iluminando todo. Tal vez los objetos no eran los más interesantes del mundo, pero al haber capas me gustaba la composición, ya que así se crea sensación de profundidad en la foto, o como siempre digo yo, tridimensionalidad. También la luz iluminaba todo desde atrás, así que me ha parecido una foto, igual no mejor que la otra, pero sí bastante interesante. Bueno, creo que ya es hora de bajar porque está todo completamente oscuro y hay que bajar de noche. Por suerte el coche está cerca, así que no creo que sea un gran problema. Por fin he llegado, menos mal. Bueno, antes se me ha olvidado deciros que es recomendable quedarse 30 minutos después del amanecer, ya que justo en ese momento es cuando aparecen esos colores tan intensos en el cielo. De todos modos, si no queréis bajar de noche como he hecho yo, tampoco lo hagáis, no lo recomiendo, vamos. Por otro lado, tampoco hay que obsesionarse por tener la mejor foto posible, tampoco depende del todo de nosotros. Por ejemplo, hoy si las nubes estuvieran hacia el otro lado, posiblemente hubiéramos tenido unos colores increíbles en el cielo. Pero no ha sido así, ¿qué le vamos a hacer? Y si por casualidad no te gustan los resultados conseguidos, siempre puedes volver otra vez. Por ejemplo, la foto que os he enseñado antes en el vídeo, tardé como 3 o 4 veces en hacerla, no sé cuántas veces vine, pero fueron unos cuantos años hasta que lo pude conseguir. Así que no os desaniméis si no conseguís la foto perfecta a la primera. A veces, por mucho que lo planees todo a la perfección, no lo consigues. Pero si seguís intentándolo, ya veréis cómo conseguís la foto perfecta. Y ya creo que vale por hoy, ya estoy muerto, tengo que conducir 1 hora y media hasta casa. Y poco más que añadir. Si queréis aprender fotografía de una manera simple con ejemplos reales, suscribiros. Agur etorri arte.